¿Cómo están? Hey, qué bueno poder verlos. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de que hayas decidido acompañarnos. Y antes de comenzar, quiero tomarme un minuto para hacer algo bien particular. Hoy día muchas iglesias están tomando un tiempo para orar por las iglesias y los cristianos que están siendo perseguidos en distintos países. Algo que veíamos el día de ayer con mis hijas y mi esposa es dentro de las naciones donde más persecución hay hoy en día es en Corea del Norte y en China. Es una situación terrible lo que está pasando ahí, sin contar con lo que sucede en Irak o en Irán. Así que tomémonos unos segundos y pidámosle al Señor que pueda bendecir a esta gente. ¿Okay? Señor, en esta hora levantamos a cada una de estas personas que se encuentran en estos lugares difíciles de predicar, difíciles, Señor, de levantar la voz y decir que tú eres Señor y Rey. Te pedimos, Jesús, que tu protección esté con cada uno de ellos. Te rogamos que tu Espíritu Santo los guarde, los proteja, los fortalezca, Señor, en medio de las distintas dificultades y las distintas pruebas que puedan experimentar. Pero que por sobre todas las cosas, tu palabra se extienda con mayor poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, tal cual como puedes ver, hoy día comenzamos una nueva serie y algo que quiero pedirte, que debía haberlo hecho en el primer servicio, es que quiero animarte a que nos acompañe por el transcurso de todo este mes, ¿okay? Ya sea online o aquí, porque algo que vamos a hablar es esta idea de cómo podemos crecer y no tiene que ver simplemente con una cosa espiritual, no tiene que ver con algo que pueda ser desde, que si yo soy cristiano o no. Esto va a abarcar muchísimo más allá de eso. Más aún, obviamente nosotros vamos a aplicar conceptos espirituales porque estamos en una iglesia, pero quiero que puedas entender lo trascendental que es la idea de poder crecer y generar los cambios correspondientes en nuestra vida. Y de eso vamos a hablar durante este tiempo. Y hoy día quiero contarles algo que es bien personal. Yo esto lo he mencionado en muchas ocasiones, pero cuando yo tenía 18 años, mi mamá muere, mi mamá fallece por cáncer. Y ese fue un año difícil para mí en lo personal. Y ella comienza este proceso de quimioterapia hasta que en 1997 mi mamá en febrero fallece. Entonces, ese era el último año escolar para mí. Yo me iba a graduar de la enseñanza high school, que se le llama aquí. Entonces, fue como un cuento en donde iba a entrar a la escuela, pero había experimentado esta pérdida y era un tiempo difícil. Pero traté de todo ese tipo de emociones los traté de guardar, los traté de ocultar y de ponerlos como en ese baúl detrás. Ignorando todo esto, llego el primer año y yo no menciono absolutamente nada de esto en la escuela. No le hice saber a nadie de lo que estaba pasando en mi hogar, en mi familia y en mí. Traté de hacer mi vida lo más normal posible hasta que en una ocasión, no me recuerdo en qué época fue, en donde un curso que sale más temprano de clases, ¿ok? Y cuando me refiero más temprano, quizás nosotros generalmente salíamos como a las 2 de la tarde y esa clase sale a la 1:30, 1 de la tarde. Entonces yo me metí ahí entre en el medio y me fui con ellos. Aquí no ha pasado nada, me fui, disfruté, qué sé yo, me voy a la casa. Pero al siguiente día, yo voy llegando a la escuela y el subdirector me dice, Alvarado, y cuando te llaman por el apellido, algo malo hiciste, ¿cierto? No sé si se acuerda. Dice, Alvarado, venga, y yo, Dios mío, hasta me persiné y no era católico. Entonces llego al lugar y me dice, ¿usted se arrancó ayer? ¿Yo? ¿Ayer? ¿Cuándo? No, sí, lo tenemos grabado. No, mentira. No, si lo vimos que se arrancó, la profesora no lo vio en la clase, así que quiero que se vaya a la casa y vaya a buscar a su mamá porque necesitamos conversar con ella. Y la verdad es que lo único que
pasó por la mente no que estaba en problemas, no que había hecho algo malo, sino que lo primero que se me vino a la cabeza es que mi mamá no está en la casa. Y mi mamá no está en la casa porque mi mamá murió. Y esto es un cuento de que sucede en una milésima de segundo, donde lo que me sucede es que fue como un volcán que comenzó a salir desde mi interior, y lo único que hice fue comenzar a llorar. Es como que si alguien hubiese abierto la llave del agua y comencé a llorar, y el subdirector que me estaba observando ahí, como, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que le está pasando a este joven? Entonces me preguntaban, ¿qué sucede? ¿Está todo bien? Y yo no podía hablar de la emoción que tenía dentro de mí, no podía contener todo esto que me estaba pasando. Entonces trataron de traer otras personas a hablarme. No sé si les ha pasado que le traen agüita con azúcar para que... Y no sé qué hace el agua con azúcar. Después la abuelita me explica qué es lo que hace el agua con azúcar. Pero me trataron de dar algo ahí para que yo me calmara. Y al final, qué sé yo, como a las 2 horas o a la hora, logro calmarme y les explico que mi mamá había fallecido y que mi mamá no estaba en la casa. Y eso obviamente que, bueno, fue entendible y pudimos tener una conversación ahí, pero mi punto en medio de esto está en el hecho de que muchos de nosotros en ocasiones nos pasan circunstancias en donde algo nos sucede que comienza a hervir en nuestro interior, ya sea que nos hace llorar, que nos hace reír, que nos hace asustarnos al punto en donde, qué sé yo, queremos correr. Hay gente que experimenta situaciones que tienen que ver con esta crisis de pánico, en donde son circunstancias que gatillan en un instante y son tan fuertes que uno ni siquiera las puede controlar. Y algo de lo que quiero hablar hoy día, ¿ok? A esto nosotros le llamamos emociones, y la emoción, para que usted pueda entender, es una respuesta a un evento. ¿Ok? Y ya sea el ver a un ser amado me va a causar, qué sé yo, una alegría. Me va a causar una sensación y me va a hacer, qué sé yo, crear emociones en mi interior. Puede que el escuchar cierto ruido o el ver cierto fenómeno puede que cause miedo en mí, y ese evento en particular va a crear una respuesta. ¿Ok? Y todo esto tiene una intención para que nosotros vayamos creando ciertos patrones en nuestro interior y podamos saber cuándo tenemos que protegernos, cuándo podemos abrirnos, cuándo tenemos que resguardarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la emoción no queda ahí. Hay otra que tiene que ver con el estado de ánimo, y el estado de ánimo es una emoción a largo plazo. ¿Ok? Por ejemplo, es esa sensación que yo puedo tener cuando alguien muere en la familia y yo me mantengo en este estado de ánimo, en esta situación que el evento me causó la pena, pero en el tiempo yo me mantengo con este estado de ánimo. Ahora, es sumamente importante aprender a reconocer las emociones. ¿Por qué? Porque esto tiene una implicancia fundamental en mi madurez y en mi crecimiento. Cuando yo soy capaz de reconocer los estados de ánimo, puedo saber qué es lo que puedo hacer en ese minuto. Cuando yo reconozco que, qué sé yo, estoy teniendo miedo a ciertas cosas, puedo tratar de hacer ciertas evaluaciones y hacer algo. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo no hago nada, la verdad es que esto en verdad puede tener repercusiones serias. De hecho, quiero que entienda esto. Un estado de ánimo condiciona mis acciones. Y a lo que me refiero con esto es que si alguien o algo me provoca emociones positivas, ¿cómo va a ser mi accionar? ¿Cómo va a estar mi estado de ánimo? Completamente positivo, ¿cierto? Yo voy a estar bien, voy a andar alegre, voy a tener un buen día. Algo te pasó, la gente me va a hacer bromas. ¿Por qué? Porque estoy sumamente contento. Pero por otra parte, si mi estado de ánimo es negativo, voy a reaccionar negativamente. Ahora, aunque usted no lo crea, hay varias emociones que hay algunas que ni siquiera tenía idea que existían, pero quiero hablarle de las 4 más fundamentales y que la mayoría podemos reconocer automáticamente. La primera es la alegría. Y la alegría es una emoción que me condiciona a compartir. ¿Okay? No sé si le ha pasado que cuando usted escucha un chiste y se ríe muchísimo,
¿Qué quiere hacer? Quiere llegar a la casa, quiere ir al trabajo, quiere estar con ese amigo y quiere contarle el chiste. O algo, qué sé yo, muy chistoso le sucedió, algo que te provocó muchísima risa y quiero contárselo a mi esposa, quiero contárselo a mi esposo, o quiero que mis hijos estén ahí. ¿Por qué? Porque es algo que me pasó, entonces quiero compartirlo. ¿Ok? Y eso provoca un estado de ánimo que me abre automáticamente. Por otro lado tenemos el miedo. Y el miedo me predispone a huir. Por ejemplo, piense cuando nos asustan, automáticamente uno salta en dirección contraria, ¿cierto? Es como este método de defensa. Hay algunos que reaccionan en dirección contraria dando el golpe, ¿cierto? Como, ¡ah! Pero algo hacemos. Y en este caso me preparo para protegerme. Esa es la intencionalidad del miedo, prepararme para protegerme. Ahora, tenemos también la tristeza, y la tristeza me predispone a aceptar una pérdida, me condiciona a ponerme en un estado de ánimo en donde yo puedo prepararme para comprender de que esto ya no va a estar más. Y por otro lado tenemos la rabia. Y la rabia me predispone a castigar abiertamente. Esta es una reacción emocional que en cierta manera me inhibe completamente, me enceguece. Entonces, muchas veces cuando tenemos arrebatos de rabia, hacemos cosas que desde un contexto normal jamás lo haríamos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo ve Dios mis emociones? ¿Ha pensado en eso en algún minuto? ¿Cómo ve Dios mis emociones? Y quiero que entienda esto. Las emociones no son cosas que yo puedo despegarme, no son cosas que yo puedo dejar. Si yo no tuviera estas emociones, tendría un problema, habría un problema mental. ¿Y por qué les digo esto? Porque quiero que entienda que nuestras emociones son creadas por Dios. ¿Ok? Cada una de ellas tienen un propósito en particular. Y además de eso, vemos en su palabra, vemos en la Biblia que se nos describen ciertas características que Dios tiene en base a estas emociones o que también nos demanda. Hay características que vemos Dios con estas emociones o otras características donde Dios nos demanda. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 9, versículo 2. Gracias a ti estaré lleno de alegría y cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. ¿Se fija que hay una respuesta aquí? Por otro lado vemos lo que dice Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado un buen juicio. Nuevamente, hay una demanda en este caso. Yo tengo que entrar para relacionarme con Dios con este temor, ¿ok? Miren lo que dice Lucas 19, refiriéndose a la encarnación de Dios, Dios encarnado, Jesús. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Una sensación de pena. Hay algo que le provoca a Jesús el hecho de llorar. Y el hecho de tener pena o de tener esta sensación de dolor es algo que vemos en muchísimas ocasiones como característica de Dios referente a su pueblo. Por otro lado, miren lo que dice Sofonías, un profeta del Antiguo Testamento. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día, continúa, cuando el Señor derramará, ¿qué? Su ira. Un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y negrura. La ira vemos que es algo que generalmente se presenta como un carácter de Dios referente al pecado. Ahora, como les decía, quiero que entienda que cada una de estas emociones son parte de un prototipo que Dios tiene con nosotros, para nosotros, pero algo que nosotros tenemos que aprender es a controlarlas. Yo no las puedo dejar a rienda suelta. Yo no puedo dejar que la alegría sea lo que a mí me mueva. ¿Por qué? Porque si no, siempre voy a andar buscando ser feliz. Y cuando las cosas no salgan como yo quiero, me voy a decepcionar y puede que me aleje de Dios. Hay gente y hay predicadores que piensan que ser cristiano es ser feliz todo el tiempo. Y eso es una mentira. Si no, mire a Cristo crucificado.
Pero esa va a ser para otra. Ahora, dentro de estas 4 emociones, dentro de estas 4 emociones, nosotros tenemos que entender de que, claro, están diseñadas y están ahí, pero el problema que hay con las emociones es que muchas veces son nuestras emociones las que están sentadas en el asiento del conductor. Y hay algunos que andan todo el tiempo tristes. Hay algunos que, tal cual como decía, andan todo el tiempo que quieren ser felices. Otros que con miedo. Hay algunos que ni siquiera vienen a la iglesia porque tienen miedo. Hay otros que andan con rabia todo el tiempo. Dios mío, pasa la perrita por ahí con un... y ¡sale, perro! Todo el día enojado. Ahora, miren, nosotros podríamos hablar todo este mes de la alegría, podríamos hablar de la tristeza, podríamos hablar del miedo, pero yo creo que nos enfoquemos hoy día en particular en una sola emoción y tiene que ver con la rabia. ¿Okay? ¿Por qué creo que nos enfoquemos de esto? Porque dentro de todas las emociones que yo les he mencionado, hay algo que Dios nos advierte referente a lo que tiene que ver con la rabia. Fíjense que la rabia es parte de nuestro diseño. La rabia es una característica, o en este caso la ira, lo leíamos, de Dios. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, uno de las personas que establece muchísimas iglesias, ¿ok? Patriarcas de la iglesia evangélica cristiana. Y miren lo que dice Pablo a una iglesia en Éfeso, 4:26, Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Otras versiones dicen, cuando se enojen, no pequen. Interesante, ¿no le parece? Y nos está diciendo esto por algo particular, porque hay un enemigo, el diablo, que nos puede hacer caer. Interesante, ¿eh? Interesante porque no nos está diciendo no te enojes. E interpretaría mal este pasaje si yo les dijera, usted no se puede enojar. Lo que nos está diciendo es que cuando yo paso por esta emoción, de esta emoción a un estado de ánimo, es peligroso. Cuando yo dejo que la rabia se mantenga en el tiempo, es peligroso. De hecho, el enojo puede ser el primer paso para la destrucción. ¿No me cree? Mire la división que hay entre personas. Mire lo que pasa cuando el enojo se forma en el centro de mi estado de ánimo. Entonces yo ya dejo de hablarle a un familiar, a un amigo, rompo relaciones. Ahora, el punto está en que desde una perspectiva personal es sumamente difícil verlo. Es difícil reconocerlo. Cuando yo me encuentro en un estado de ánimo como este, es súper difícil. Y uno le dice, anda enojado. No, no ando enojado, ya déjate de hacerme esas preguntas. Porque no lo veo. Me cuesta reconocerlo. Ahora, esto tiene una implicancia, porque si yo no hago absolutamente nada, ojo, por favor, mire, si usted quiere, tome esto que yo le voy a decir hoy día, y si no, ahí usted. Esto tiene repercusiones terribles. La rabia tiene repercusiones terribles. Entonces, yo quiero mostrarle una historia que nos va a ejemplificar esto. Y es la historia de Caín y Abel. ¿Okay? Y quizás si tú nunca has escuchado la historia de Caín, te la voy a resumir en términos simples. Adán y Eva fueron las primeras personas que Dios crea. ¿Okay? Y estos dos personajes tienen un hijo. Luego de que comen el fruto prohibido, ellos tienen hijos. Y el primero se llamó Caín y el segundo se llamó Abel. Entonces, cuando tú lees esta historia, te vas a dar cuenta de que Caín se dedica al trabajo en la tierra. Él qué sé yo, plantaba, sembraba, y Abel se dedica al trabajo con los animales. Y hasta ese punto todo va bien, hasta que llegamos al versículo 3
Y dice lo siguiente del capítulo 4. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. En esto, la clave está en destacar el tipo de ofrenda. La diferencia que hay entre la ofrenda, ¿ok? Caín presenta algunos cultivos, Abel presenta lo mejor. En palabras simples, uno dio cualquier cosa, el otro dio lo primero y lo mejor. Ahora, Dios, cuando uno lee esta historia, Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Rechaza la de Caín. Y ojo que no porque a Dios no le gustan la cebolla y las papas. Porque Caín no dio lo mejor, no dio lo primero. Él dio una ofrenda, pero Abel tuvo una intencionalidad de dar lo mejor. Ahora, yo no sé usted, no sé tú, decía el hermano Luis Miguel, pero yo. No sé tú, pero yo, cuando a mí me rechazan, Dios mío, me sale el indio que tengo dentro. Si yo tengo parte indígena. No sé si, ¿cómo se siente usted cuando lo rechazan? Nos da rabia, nos molesta. ¿Ok? De hecho, me dejaron un review en Google, malo, malo, malo. Yo me sentí rechazado. Así que si le gustó hoy día, deme uno bueno, por favor. Entonces, Caín es igual que usted. ¿Ok? Caín, yo y Caín somos iguales. ¿Ok? Entonces, mire cómo reacciona Caín cuando esto pasa. Versículo 5. Esto hizo que Caín se enojara mucho. Hasta ahí estamos bien, porque cualquiera que se siente rechazado se va a enojar, se va a molestar, se va a sentir. Pero miren lo que continúa. Y se veía decaído. La emoción pasa a transformarse en un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque yo sé que pasa a transformarse en un estado de ánimo. Porque la gente lo podía ver. La gente reconocía que algo estaba mal en él. Lo que primero se transforma en esta rabia, en este enojo, pasa a ser un estado de ánimo donde él tiene rabia. Y vemos aquí una luz de cómo esta emoción se va convirtiendo en un estado de ánimo. Ahora, ya vimos lo que Pablo nos dice. Morar en la rabia es igual a dejar que el sol se ponga. Cuando yo moro en esta circunstancia, cada vez que pienso en esta situación, cada vez que veo a esta persona, me provoca una rabia, es porque yo estoy dejando que el sol se ponga en mí. Y ahí está diciéndonos Pablo, no, ojo, no dejes que el sol se ponga en tu rabia, haz algo antes. Soluciona el problema antes de que se acabe el día. Pero en este caso, Caín dejó que la rabia lo empezara a consumir. Entonces, cuando esto pasa, vemos que Dios interviene. Versículo 5 continúa. ¿Por qué estás tan enojado? Y esta pregunta tiene que ver con una invitación a que Caín haga un análisis. ¿Qué es lo que te está molestando? A ver. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Dios, en términos generales, está apuntando de que hubo algo malo que él hizo, por eso fue rechazado. Y quiere Dios, en esta invitación, que Caín pueda hacer un análisis de lo que está pasando. Pero si te niegas a hacer lo correcto. Y aquí quiero que hagamos una pausa, porque en este caso, Dios está invitando a Caín a que haga un análisis. Dios está invitando a Caín a que pueda hacer una observación de sí mismo. Pero si no, pero si te niegas a hacer lo correcto, si te niegas a hacer el cambio, algo va a pasar. Si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. Ojo, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Esta es una palabra de advertencia. Si te mantienes clavado, si te mantienes pegado a este estado de ánimo y dejas que esto se transforme en tu actuar, algo va a pasar. Recuerde lo que dijimos al principio. Un estado de ánimo condiciona mis acciones. Entonces, si yo estoy constantemente con la rabia, ¿cómo cree que voy a reaccionar? Si yo estoy triste todo el tiempo, no voy a querer hablar con nadie, voy a querer aislarme, pero si estoy alegre, voy a querer compartir con otros, voy a querer estar con otras personas. Si tengo rabia, voy a querer venganza. Voy a querer que se pague por lo que me hizo. Y muchas veces desde un punto irracional comienzo a romper relaciones, comienzo a castigar incluso a otros que ni siquiera son parte del problema. ¿Por qué? Porque me encuentro en un estado de ánimo tal que me lleva a controlarme en todo lo que hago. En este caso particular, lo terrible de la historia de Caín y Abel es que él se dejó controlar por sus emociones. Y no fue su amo, no fue el maestro, no fue él quien controló su rabia. Y si tú conoces la historia, sabes que él llegó al punto de planear matar a su hermano, lo lleva y lo asesina fríamente, sin ningún remordimiento, al punto de que cuando Dios lo confronta, él llega a mentir. ¿Quién soy yo? Yo no sé de mi hermano, siendo que él unas horas antes lo había matado. Todo esto, ¿por qué? Porque él no estuvo dispuesto a hacer absolutamente nada. Todo esto, ¿por qué? Porque la rabia tomó el control. Todo esto, ¿por qué? Porque dejamos que sea la rabia la que nos controle. Y la ponemos ahí en el asiento principal y la dejamos que sea el conductor. Pero, mis queridos amigos, cuando sentamos, la rabia en el asiento pasajero, podemos tomar realmente el control. Y a lo que me refiero con esto es que yo no estoy diciendo que tú no puedes tener rabia. Lo que estoy diciendo es que no sea la rabia la que tenga el control de mi vida. Que no sea la rabia la que determine las decisiones que yo tomo. Que no sea la rabia la que me mueva a romper las relaciones. Que no sea la rabia la que me lleve a hablar con esa persona. A hablar incluso con los que están alrededor mío. La rabia va a estar ahí, pero tengo que ponerla en un asiento de pasajero. Ahora, esto es difícil. Y en general aquí quiero darle ciertas claves. Porque ¿qué podemos hacer cuando yo me encuentro en una situación como esta? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo? Ok, Marco, ¿me está diciendo que esto es un problema? Sí, es un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tengo que hacer es identificar el estado de ánimo en que me encuentro. Y en términos psicológicos se llama, tú tienes que ser capaz de verbalizar. Tú tienes que ser capaz de decirlo. Lo que yo tengo es rabia. Tengo una ira terrible. Eso es muy bueno. Y eso no solamente se aplica con la rabia, se aplica con la pena, se aplica con el miedo. Yo tengo que aprender a identificar cuál es la condición en la que me encuentro. Porque a veces, ¿qué te pasa? No me pasa nada. ¿Se fija cómo queremos tapar muchas veces lo que está pasando internamente? No, lo que pasa es que no me siento bien. No. Ese sentirse, tengo que darle un nombre. ¿Por qué no te sientes bien? Porque tienes rabia, ¿cuál es? Tengo que identificarlo. En segundo lugar, identifica lo que ese estado anímico te impulsa a hacer. Porque cuando tú te encuentras en un estado anímico, hay ciertas cosas que te va a querer hacer. Me voy a querer aislar, quizás me voy a querer vengar y tengo la rabia, quiero golpearlo. Cuando lo vea le voy a golpear. Identifica qué es lo que te está provocando esa emoción. Es lo que en este caso Dios le decía a Caín. Cuando le pregunta, ¿por qué andas tan cabizbajo? Dios quiere que
Caín haga este análisis. Tengo rabia y quiero vengarme. Quiero matar a mi hermano. Y finalmente, debes controlarlo. Y aquí está la clave, porque tú me puedes decir, pero es que yo no puedo hacer esto. Y esta es la diferencia, mis queridos amigos, entre lo que el mundo vive y lo que nosotros, aquellos que nos llamamos ser cristianos, y quizás tú no eres cristiano, ¿ok? No eres cristiana. No, Cristo no es el centro de tu vida. Y esta es la gran diferencia entre nosotros y la gente que es del mundo. Porque nosotros tenemos esperanza. Cuando miramos al mundo, vemos a uno que no tiene la capacidad de encontrar solución para estas cosas que pasan en su interior. Están deprimidos, están agobiados con la rabia. Eso es lo que pasa en el mundo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos a Cristo como nuestro compañero. Y podemos confiar en Él. Podemos confiar que Él está ahí por nosotros y para nosotros. Yo sé que es difícil de creerlo, pero quiero leerles las palabras del mismo Jesús. Él dice en Mateo 11:28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les voy a dar más cargas. No. Yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esto es maravilloso porque cuando miro a Cristo desde esta perspectiva, yo puedo abrirle mi corazón y decir, Señor, puedo ser honesto con Dios. A veces nosotros, sobre todo los que somos cristianos de años, vivimos una ideología y queremos mostrar apariencias incluso con Dios. Cuando tenemos la libertad de venir tal cual somos ante Él y decirle, Señor, ya no puedo con esto. Y ¿sabe qué? Cuando somos capaces de tomar nuestra carga interior emocional y entregársela a Él, experimentamos milagros. Experimentamos lo que el salmista escribe. Salmo 30. Versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Y nosotros que somos hispanos entendemos esto. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré y te alabaré para siempre. ¡Woo! Ahora yo sé que no va a faltar el que dice, oye, es tan gritón este. Lo que pasa es que esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede cuando hay un cambio. Y eso no quiere decir que mañana no me va a enojar. Eso no quiere decir que mañana no pueda estar triste. Porque van a llegar esos estados anímicos. Van a llegar esos tiempos. Pero es cuando somos capaces de abrir nuestro corazón, poner la carga delante de sus pies porque Él quiere que vayamos delante de Él. ¿Sabe algo que nos falta? Nos falta ser vulnerables. Porque a veces vivimos esta vida de apariencia donde yo no quiero que nadie se dé cuenta que tengo un problema. Y hoy día quiero invitarte a que por unos segundos seas vulnerable. ¿Qué pasaría si vienes con tu carga y dices, Señor, tengo tanta rabia que ni siquiera quiero ir a la iglesia? Tengo tanta pena, Señor, que quiero estar solo, quiero estar sola. Quiero invitarte a que hagamos eso. Por eso quiero que cierres tus ojos por unos minutos. Y ahí donde estás quiero que pienses, quiero que hagas este análisis. Identifica esta emoción. ¿Qué es lo que está calando tu corazón en esta hora? ¿Qué es aquello que te está causando tanto dolor, tanta rabia,
¿Qué es esa cosa que no te deja tranquilo? Eso que cuando lo ves, te provoca y te hace reaccionar. ¿Hay alguien aquí que está lidiando con problemas internos, emocionales, ya sea con una pena, con una rabia, y mientras todos los ojos están cerrados? Creo que seas valiente y levantes tu mano. ¿Hay alguien aquí que dice, hey Marco, yo necesito llevar mi carga ante Cristo? ¿Hay alguien aquí que está diciendo, yo necesito descansar en sus brazos? Gloria a Dios, veo tu mano. Gloria a Dios, veo tu mano, veo tu mano. Veo tu mano, amén, veo tu mano. Aleluya. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano. Hey, y ahí donde estás, hay alguien que me está viendo y que está diciendo, Marco, yo tengo esta carga emocional y no sé qué hacer. Vayamos a la presencia del Señor. Jesús en esta hora mira nuestro corazón, mira nuestra necesidad, mira, Señor, nuestra pena, mira, Señor, la agonía que hay en nuestro interior. Padre, hay muchos de nosotros que estamos lidiando con una rabia, con una pena, Señor, con una ansiedad. No sabemos qué hacer, pero en ti, Señor, entendemos que podemos encontrar descanso para nuestras almas. Y venimos a ti humildes, reconociendo que tú eres el único que puede, Señor, llevarse esta carga y darnos una que es liviana, que es fácil de llevar, y hacer de nuestra pena, hacer de nuestra rabia, hacer de nuestra ansiedad, Señor, un cántico de alabanza. En el nombre de Jesús, cambia nuestras vestiduras, Señor, por una de gozo, por una de alegría. Y mientras levantamos este servicio, Señor, y para terminar, te pido que bendigas a cada persona que está aquí, a cada persona que nos está viendo. Al que está en necesidad, abre puertas, trae sanidad, trae resolución en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros para tu gloria. Nos levantamos de este servicio bendecidos con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Están despedidos, gracias por acompañarnos. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad y quiere oración, yo voy a estar aquí para orar por ti, ¿ok? Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Adiós.